Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de literatura. Más específicamente vamos a hablar de una serie de novelas que a mí me han interesado desde hace mucho tiempo y que pues he leído alguna de ellas incluso en más de una ocasión y que quiero desde aquí recomendar a todos los que estén viendo este vídeo. Y me refiero a las novelas acerca del inspector sueco Kurt Wallander, publicadas por Henning Mankell. Son novelas que aquí tengo en traducción inglesa. Estas son las 8 novelas de la serie que se han publicado en inglés. Yo las tengo tanto en inglés como en español. Las ediciones en español son de la editorial Tusquets. Mostraré alguna de ellas también, pero así es como las leí originalmente en la traducción inglesa, que está además muy bien realizada y que se puede encontrar con mucha facilidad, al igual que las traducciones al español. Y yo llegué por primera vez a las novelas del inspector Kurt Wallander a través de las adaptaciones televisivas de las mismas, entre las cuales considero siempre superiores las versiones suecas a la adaptación británica producida por la BBC con Kenneth Branagh en el papel protagonista del inspector Wallander. Recomiendo, eso sí, leer los libros antes de ver ninguna de las series, porque me parece que los libros, por muchas razones que voy a tratar de explicar en este vídeo, creo que los libros revisten un mayor interés y son muchísimo más profundos y de muchísimo mejor factura. De hecho, algunas de las versiones televisivas que existen de las historias de Wallander no tienen prácticamente nada que ver con las tramas de las novelas y se limitan simplemente a tomar algunos de los personajes, creando otros nuevos también, y a partir de ello crear a su alrededor nuevas tramas escritas en algunos casos por el autor o por lo menos aprobadas por el autor. Y el autor de las novelas de Kurt Wallander es Henning Georg Mankell, nacido en 1948 y fallecido ya hace prácticamente 7 años, en el año 2015, va ya para 7 años. Mankell fue un escritor, narrador, dramaturgo sueco, nacido en la ciudad de Estocolmo y conocido sobre todo por sus obras policíacas, aunque es cierto que también escribió libros para niños, escribió también obras teatrales y varios guiones televisivos. Además de dedicarse a la literatura, Mankell se dedicó también durante gran parte de su vida al activismo político, siempre desde una perspectiva ideológica de izquierdas, y mantuvo una relación muy estrecha con el continente africano, con varios países africanos, y llegó incluso a residir parte de su vida en África, y esta relación con África es especialmente intensa en el caso de Mozambique, donde Mankell fundó el Teatro Avenida en la ciudad de Maputo, que es el nombre que ahora tiene la ciudad que anteriormente, cuando los portugueses estaban en control o controlando Mozambique, esa ciudad se llamaba Lourenço Marques, ahora se llama Maputo, y allí Henning Mankell creó un teatro con el que tuvo una relación muy estrecha y en el que se mantuvo
muy activo y de hecho la temática africana va a ser una constante en su obra literaria, incluso en algunos de los libros de la serie de Wallander. Especialmente hay uno de ellos que se titula La Leona Blanca. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Creo que probablemente sea el último que aquí tengo, aunque no estoy seguro. Bueno, parece que no lo tengo aquí, pero no importa. El caso es que uno de los libros, que se llama La Leona Blanca, es un libro que tiene que ver directamente con el continente africano. Sus preocupaciones constantes con lo social y con lo político, en el caso de Mankell, convergen a menudo en sus novelas y forman parte también de su actividad vital, porque, por ejemplo, su oposición al embargo israelí a la Franja de Gaza llegó a causarle varios problemas con el gobierno de Israel en el año 2010, en particular por estar presente a bordo de uno de los barcos que en aquel momento trataron de poner fin a dicho embargo. A Mankell se le deportó de Israel y esta situación le causó muchos problemas con el gobierno de ese país. Y es que la dimensión sociopolítica se deja ver con total claridad en muchas de las novelas de Mankell, ya sean las de Wallander o no, pero también específicamente en las novelas de Wallander. Parece ser que, como no encuentro esa que quería mostrarles, pues me da la sensación de que aquí al fin y al cabo no las tengo todas, porque creo que son en total 10 y aquí me doy cuenta de que tengo 8. De todos modos, sé que las tengo todas y en español, desde luego, también tengo la colección completa. Y bueno, lo que está claro, como digo, es que la dimensión sociopolítica se deja ver con total claridad en estas novelas dedicadas al personaje del inspector Kurt Wallander, hasta tal punto que en el prefacio al volumen de cuentos, que aquí voy a mostrar en español, La Pirámide, esta es una traducción publicada por Tusquets, traducción del sueco de Carmen Montes Cano, pues aquí está La Pirámide, que esta sí estoy seguro de que la tengo aquí en inglés también, sí, aquí está en la traducción inglesa, The Pyramid, Pyramiden en el título original sueco. Bueno, pues en la traducción española, también en la inglesa por supuesto, se incluye un prefacio del propio Mankell. Este es un libro, La Pirámide, en el que podemos encontrar a un Wallander más joven que va y echa una mirada retrospectiva a sus inicios como inspector. Aquí vemos a un Wallander mucho más joven en sus inicios profesionales en esta serie de relatos. Aquí no tenemos una novela, sino que tenemos varios relatos. Pues hay en este libro un prefacio en el cual Mankell ahonda en cuál es el tema principal que recorre la totalidad de la serie de novelas de Wallander. Y quiero leerlo porque es muy interesante comprender cuál es el contexto que subyace a todas estas novelas y a todas estas historias de Wallander. Y dice Henning Mankell en estos momentos, creo que en el año 1999. Hasta que no terminé de redactar la octava y última parte de la serie sobre Kurt Wallander, no caí en la cuenta de cuál era el subtítulo que en vano había estado buscando para ella sin cesar. Una vez que todo lo relativo a Wallander, o al menos la mayor parte, pertenecía al pasado,
comprendí que ese subtítulo debía ser, lógicamente, novela sobre el desasosiego sueco. Diría yo, una serie de novelas sobre el desasosiego sueco. Esta es la frase que utiliza el propio Mankell. Y continúa diciendo, pero lo cierto es que se me ocurrió, como digo, demasiado tarde. Pese a que los libros no eran sino una variación sobre este único tema. ¿Qué estaba sucediendo con el Estado de Derecho sueco durante la década de los 90? ¿Cómo sobreviviría la democracia si los fundamentos de dicho Estado no se mantenían ya intactos? ¿No tendrá la democracia sueca un precio que pueda llegar a parecernos demasiado alto y deje de merecer la pena pagar? Pues estas preguntas, lejos de ser preguntas retóricas, son preguntas que tienen una importancia capital en las novelas de Kurt Wallander. Y en todas ellas, de alguna manera, se trata estos temas, se tratan estas ideas, se presentan críticamente, además de presentarnos una trama policíaca, críticamente se acerca Henning Mankell a través del personaje de Wallander a estos temas, a estas cuestiones que aparecen en este prefacio en forma de preguntas que parecen retóricas, pero que lejos de ser preguntas retóricas se van a tratar de responder de alguna manera, o por lo menos acercarse a ellas en las novelas que en realidad son acercamientos desde la literatura policíaca a estos temas. Y esta dimensión sociopolítica es un leitmotivo que recorre la práctica totalidad de las novelas de Wallander, que más allá de la trama policíaca, que mantiene, por supuesto, siempre el interés del lector, contiene también innumerables reflexiones sobre los problemas que aquejan a la Suecia y a la Europa, por supuesto también, contemporánea a la escritura de estas novelas. Dice Mankell que se trata de la Suecia o la Europa de los años 90, pero por supuesto todo esto tiene una repercusión en el cambio de siglo, en el inicio del siglo XXI y yo diría incluso también que en el presente, en este año 2022, desde el que les hablo, en el que estoy grabando este vídeo. Y estos temas recurrentes que suben a la superficie, que aparecen una y otra vez en estas novelas de Mankell, pues son temas como por ejemplo la inmigración, la violencia, las desigualdades sociales, la soledad del individuo que vive en nuestra sociedad contemporánea y lo que Mankell percibía como la desintegración del estado del bienestar en el que los países escandinavos y parte de los países europeos habían estado sumidos en el momento en el que él escribe estas novelas, ya digo, alrededor de los años 90 y el cambio de siglo. A Mankell, desde luego, le gusta, le interesa explorar siempre lo que hay más allá de la superficie, y esto es algo que desde luego hace en las novelas de Wallander, y aunque su intención no es necesariamente ofrecer respuestas, porque hemos leído esas preguntas que están en el prefacio, pero no se trata necesariamente de que Mankell esté tratando de dar respuesta a estas preguntas. Son temas que le preocupan, temas que están ahí en la realidad y temas que por supuesto él incluye en sus novelas, pero no necesariamente ofreciendo una respuesta clara, sino más bien estas preguntas le llevan a explorar las posibles respuestas a estas preguntas, acaba llevándole a formular nuevas preguntas que resultan de gran interés. No se trata de leer los textos de Wallander buscando una respuesta a estas preocupaciones de Mankell, sino que las novelas surgen
de esas preocupaciones y reflejan de una manera clara esas preocupaciones que son las de Mankell y son también, por supuesto, las del inspector Wallander. Las tramas policíacas que están bien construidas, que están narradas en tercera persona, pero siempre desde el punto de vista de Wallander, a estas tramas policíacas subyacen todos estos contenidos de tipo filosófico, de tipo social, de tipo político, además, por supuesto, de un análisis de la situación personal del personaje principal, en cuya psicología el narrador suele adentrarse continuamente. No se trata simplemente de un inspector investigando unos crímenes o unos misterios o unos sucesos extraños o criminales, sino que entramos en muchos casos en la psicología del personaje al mismo tiempo que este personaje trata de resolver estas tramas policíacas, estos misterios o estos crímenes. Ya se hable de inmigración, como por ejemplo en la novela Asesinos sin rostro, en la que la inmigración tiene una enorme importancia, o quizá se hable de asesinos en serie, como puede ser el caso de una novela como La falsa pista, Sidetracked, en la traducción al inglés. Aquí es una novela en la cual se trata el tema de los asesinatos en serie. Puede ser que se hable, por ejemplo, del proceso de independencia de los países bálticos después de la caída de la URSS. Esto, por ejemplo, aparece en Los perros de Riga, que es la segunda novela de la serie y que tiene lugar en gran parte, como el título indica, en Letonia. Ya se hable, por ejemplo, del apartheid en Sudáfrica, en La Leona Blanca, que es una novela que curiosamente no he traído, es la que estaba buscando antes al principio del vídeo y no podía encontrar. Pues ahí se habla del apartheid, se habla de Nelson Mandela y de la situación en Sudáfrica. A veces se habla, por ejemplo, de la influencia que los ricos y poderosos tienen sobre la sociedad en general. Esto ocurre, por ejemplo, en esta novela que se llama El hombre sonriente, The Man Who Smiled, en la traducción inglesa. Podemos encontrar cualquiera de estos temas tratados desde diferentes ópticas por parte de Mankell a través del personaje de Wallander, pero lo que está claro es que además de tratar estos temas, en una novela de Mankell interesa tanto la trama, esa trama policíaca, esa trama de misterio y de investigación policial. Esto interesa, por supuesto, pero interesa tanto como el proceso que lleva a Kurt Wallander a resolver esa trama. Esto interesa también no solamente la trama, sino el proceso que lleva a resolver la trama y también la exploración del mundo interior y de los pensamientos más íntimos del protagonista y su relación con los demás personajes que lo rodean. Por ejemplo, la relación con su padre, con su hija, con su ex esposa, con sus compañeros del cuerpo de policía en la ciudad de Ystad, en el sur de Suecia, donde vive Wallander. Y todo esto hace que las novelas, más allá de la trama y más allá de saber quién es el asesino o cómo se puede explicar el misterio, todo esto hace que las novelas sean muchísimo más profundas y, desde luego, desde mi punto de vista, tengan todavía mayor interés que cualquier whodunit. Es decir, buscar el asesino, la identidad del asesino, buscar la explicación lógica y racional al crimen es importante, pero Mankell siempre trata de ir
mucho más allá, con un contenido en la novela que es mucho más profundo desde diversos puntos de vista. El punto de vista del personaje de Wallander, su mundo interior, su relación con aquellos personajes que lo rodean y también los elementos que presenta Mankell como parte de esa sociedad en la que en la Suecia de los años 90 vive y trabaja y se desarrolla el personaje de Wallander. Y todo ello lo narra Mankell con un estilo siempre directo, a veces incluso lacónico, como lo es también lacónico el propio Wallander como personaje, que es un hombre en muchos casos de pocas palabras, pero de muchos pensamientos y de mucha reflexividad. Todo esto, este estilo directo y lacónico de estas novelas, no siempre es fácil trasladarlo a la pequeña pantalla o a la gran pantalla, pero funciona a la perfección, en mi opinión, en las novelas, que tienen tramas que suelen estar siempre muy bien trazadas. Es cierto que hay altibajos en los varios volúmenes, 10 volúmenes creo, que componen la serie. Hay algunos que desde mi punto de vista están mejor construidos que otros, pero de todos modos siempre las tramas suelen estar bien trazadas y manejadas de una manera muy efectiva por parte de Mankell, que las va haciendo paulatinamente más intensas, poco a poco, eso sí, pero más y más intensas a medida que van avanzando las páginas de cada novela. Son novelas en las que no necesariamente hay mucha acción. Sí que hay acción, por supuesto, la acción es parte de este tipo de literatura y es parte de la literatura de Mankell, especialmente en las novelas de Wallander, pero aunque a menudo vamos a encontrar acción, por supuesto, Mankell es, en mi opinión, un escritor más bien reflexivo, un escritor al que le interesa más la exploración en profundidad de cada uno de los personajes, siempre desde esa óptica unificadora que es el personaje de Kurt Wallander. Es una serie de novelas, además, que no tiene por qué leerse en orden cronológico, porque aunque las diferentes entregas contienen algunas alusiones internas entre sí a cosas que ocurrieron en entregas anteriores, a pesar de esto, de que hay ciertas alusiones internas entre unas novelas y otras, las novelas pueden seguirse y entenderse de igual forma, aunque no se lean de forma ordenada. De hecho, yo no las he leído todas de forma ordenada. Creo que tanto quienes gusten de la literatura policíaca como quienes no estén totalmente interesados en ese tipo de literatura, a pesar de eso creo que encontrarán puntos de interés en las novelas de Mankell, que por supuesto ha escrito más novelas que las de Wallander, pero me estoy centrando hoy en hablar de estas en particular. En mi opinión, estas novelas de Kurt Wallander, escritas por Henning Mankell, sirven o sirvieron de modelo a toda una generación de autores de literatura criminal escandinavos, como el propio Mankell, pero también no escandinavos, porque es una serie que a lo largo del tiempo ha tenido una gran influencia en escritores de otros países y no solamente en escritores daneses o noruegos o suecos, en los que por supuesto sí que se nota este interés, un interés que también han tenido quienes se dedican en Escandinavia a crear series de televisión que tienen que ver con el ambiente criminal y con el ambiente policíaco, porque hay muchas series, sobre todo a partir de la
aparición de estas obras de Wallander que después se adaptaron también a la televisión y al cine, hay un enorme crecimiento en el número de series televisivas creadas, producidas, filmadas en Escandinavia que tienen tema policíaco y tema de investigación policial y criminal. Y esto en parte tiene que ver con la presencia y con la influencia de Henning Mankell, que para mí es un maestro en este tipo de novelas y relatos también, porque por supuesto La pirámide nos lleva a los inicios de Wallander y se trata de una serie de relatos más breves y no de una novela larga. No es que las novelas sean tampoco demasiado largas, por cierto, pero a mí me parecen realmente muy interesantes, y los títulos en la traducción española de los diferentes volúmenes de la serie de Wallander aparecen aquí en la parte interior, dice serie Wallander, y los títulos son Asesinos sin rostro, Los perros de Riga, La leona blanca, que es el que no encuentro aquí, probablemente esté en mi oficina, en mi despacho en la universidad, El hombre sonriente, La falsa pista, La quinta mujer, Pisando los talones, Cortafuegos, La pirámide y El hombre inquieto. Todas ellas se han traducido, por supuesto, al español y también al inglés, y vuelvo a mostrar la colección casi, como digo, casi completa aquí de novelas de Kurt Wallander escritas por Henning Mankell. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer estas novelas o no, no sé qué es lo que les parecen, si es que las han leído, si no las han leído y les interesa este tipo de literatura, pues desde luego es una lectura, en mi opinión, necesaria y muy interesante, no solamente, como digo, por el elemento policíaco, sino también por toda la enorme profundidad que estas novelas tienen más allá de lo policíaco, tratando temas de tipo político, de tipo social, de tipo incluso filosófico, a través de un personaje que es muy atractivo por lo reflexivo que es, no solamente para tratar de resolver las tramas, sino por cuestiones personales, por cuestiones políticas y por diferentes contradicciones que se dan cita en el propio Wallander y que hacen la serie, en mi opinión, y el personaje todavía más interesante. Si tienen algún comentario, porque han leído estas novelas, déjenlo, por favor, por la parte de abajo del vídeo y yo estaré encantado de responder a cualquier comentario que tengan que hacer. Vamos ya a ir cerrando este vídeo acerca de la serie de novelas de Kurt Wallander, el inspector de policía de la ciudad sureña de Suecia, cuyo nombre es Ystad, y les animo, por supuesto, a que lean los libros, si es posible, antes de acercarse a las adaptaciones televisivas y cinematográficas, entre las cuales me parece que las adaptaciones hechas en Suecia son mejores, desde mi punto de vista, que la adaptación británica de la BBC. No sé si ustedes están de acuerdo con eso o no. Dejen comentarios por la parte de abajo. ¿Qué les parece la literatura de Henning Mankell? ¿Qué les parece este personaje de Kurt Wallander y la serie de novelas que protagoniza? Y yo estaré siempre encantado de entrar en un diálogo con todos ustedes acerca de estos y otros temas. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo en el mes de enero del año 2022, sin ningún tipo de cortes, y podrán ver este vídeo muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por su atención y nos vemos para hablar de estos y otros temas muy pronto aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.